Vamos a cambiar de tema. Lo que viene también me revela enormemente más a Richard Apolo, que ha seguido el caso. El lunes, la cuarta sala penal de la Corte de Justicia de Lima decidió condenar de por vida a Jean-Paul Rojas Bernal, y como les decía, para estupor verdaderamente genuino de Richard Apolo, que como les dije ha seguido el caso y que se quedó helado de una pieza cuando escuchó que uno de los miembros de la sala, frente a los alegatos desesperados del abogado de Paul, que exigía con justicia que por favor se revise con más detenimiento el caso, el expediente, que está lleno, vacío de pruebas concretas que vinculen a su defendido con el crimen y más bien lleno de inconsistencias y de testimonios contradictorios, ¿ok? Y de hecho, por esa razón, uno de los miembros de la sala votó en contra de que se le condene a cadena perpetua. ¿Saben qué dijo uno de los miembros? No, nada de revisar, esto ya no se puede prolongar más porque nos tenemos que ir de vacaciones. Literal, y lo van a escuchar, nos tenemos que ir de vacaciones, se acabó, se va a cadena perpetua, porque esa es la condena que ha recibido Paul Rojas. Bueno, la audiencia fue acalorada y ese magistrado que votó en contra incluso ha anunciado que será en queja contra sus colegas que condenaron a Paul, acusado de ser un peligroso asesino de dos cambistas de dólares. Este es el quinto proceso que se le ha abierto a Paul Rojas. El quinto después de haber estado 2 veces preso en penales de alta seguridad preventivamente, 2 veces liberado y, escúchenlo, 2 veces absuelto porque no encontraron pruebas en su contra. Nada vincula a Paul con estos crímenes. Este hombre ha batallado 10 años de su vida intentando demostrar su inocencia. Este hombre que se hacía cargo de su mamá, que es anciana, de su hija de 6 años, ha tenido que pasar a la clandestinidad y el testimonio que le da antes de que ello ocurra a Richard Apolo, de verdad que es desgarrador. Richard Apolo. Cuando el último martes encontramos a Jean-Paul Rojas Bernal, habían pasado menos de 24 horas desde que la justicia había decidido sentenciarlo a cadena perpetua, acusándolo, todo indica injustamente, de ser un temible matacambista. Al parecer a los magistrados poco o nada les importó las 4 absoluciones judiciales previas a favor de Rojas Bernal, obtenidas a lo largo de los últimos 10 años en los que éste viene gritando su inocencia. Dios mío, ¿por qué soy yo? O sea, ¿por qué ellos están seguros de que soy yo? ¿Por qué? Porque es imposible que yo no sea. ¿Por qué? Porque soy de color negro, porque me he visto así, porque tengo tatuajes. O sea, eso hace que yo sea, pues, culpable. No me está condenando por una prueba, me está condenando porque desde el primer día que me vio, dijo, él es, porque él tiene la pinta de ser. Por eso cuando esta semana lo encontramos, Rojas Bernal ya estaba requisitoriado, por lo que había decidido, desde que escuchó que pasaría el resto de su vida en la cárcel, esconderse, pasar a la clandestinidad y convertirse a partir de ese momento en prófugo de la justicia. No, yo no me arrepiento de estar escondido. No, por supuesto que no. Si tú estuvieras en mis zapatos, sabiendo que tú no fuiste, ¿tú te someterías a que te encierren? ¿A pasar nuevamente lo que ya pasé 2 veces? No, Richard, yo no voy a... Yo voy a luchar hasta que se demuestre mi inocencia. Porque yo no fui. Y yo te digo así, discúlpame cómo suene, porque así suene cobarde. Yo prefiero morirme a irme preso. Yo no pienso estar preso nuevamente. Esta decisión, esta condena errónea, mancha, desvirtúa, hace caer la percepción de la población hacia la justicia. Y es que, como veremos a lo largo de este reportaje, las pruebas entre comillas de las cuales se ha valido la sala para condenar a Rojas Bernal parecen estar llenas de contradicciones en cuanto a pericias, pero sobre todo en cuanto a declaraciones de testigos, quienes a lo largo de los años han ido cambiando sus testimonios al punto que cuando este lunes la sentencia fue dictada, provocó el rechazo y el voto en contra por aquella sentencia por parte de uno de los 3 magistrados de la sala, quien dejó claro no solo la aparente inconsistencia de pruebas para enviar a alguien a prisión de por vida, sino además puso en duda las razones, entre comillas, reales del por qué la directora de debates y ponente, Rita Mesa, había decidido, decía, condenar a Rojas Bernal. Conforme lo detallado en cada uno de los
ítems que he desarrollado que estos no reúnen la mínima garantía que la norma procesal obliga. Es condenar solo porque no me cae bien el abogado o por evitar cualquier tipo de problema. Por ello, en estricto respeto a la garantía procesal, mi voto es porque se le absuelva al acusado Jean-Paul Rojas Bernal. Hace 2 meses dimos a conocer el drama de Jean-Paul Rojas Bernal. Habíamos conocido y revisado su expediente que incluía ser acusado de ser supuestamente autor del robo y asesinato de 2 cambistas en el 2013, tanto en San Isidro, ocurrido el 27 de abril, como el sucedido el 3 de mayo de aquel año en San Luis. Días después del segundo robo y asesinato, Jean-Paul fue capturado y presentado por la policía y en Televisión Nacional como un peligroso matacambista. Jean-Paul Rojas Bernal, alias Flaco, es el nombre del sujeto que habría participado en el robo y asesinato de 2 cambistas. Cuando hace 2 meses entrevistamos a Jean-Paul, la fiscalía había logrado, meses antes, anular la cuarta y hasta ese momento, última sentencia que había logrado a su favor, Rojas Bernal, a lo largo de estos 10 años en los que lucha por su inocencia. Tras la anulación de la cuarta sentencia a su favor, se iniciaba a principios de este año el 5º juicio en su contra. Un nuevo juicio, del cual nos decía Jean-Paul en el primer reportaje, tenía miedo, pues no sentía imparcialidad y por el contrario, una carga de prejuicio en su contra por parte, decía, de la juez y directora de debates de las audiencias de este nuevo juicio, Rita Mesa Gualde. Rojas sentía no solo la ausencia de imparcialidad por parte de la juez Mesa, sino además sentía, por parte de ella, decía, una carga de prejuicio y ganas, sin prueba alguna, de condenarlo a como de lugar. Tus miedos, esos que tenías, parece que se materializaron. Sí, Richard, la verdad que yo pensé, pues, ¿no? Por algún momento quise tener confianza en la justicia, ¿no? Quise pensar que ya de algún momento poner fe en Dios, en que eso se iba a resolver, porque esa era mi confianza en Dios, ¿no? Pero lamentablemente, pues los miedos que tenía con la juez, con la fiscal, por los cuales yo recurrí a la prensa, pues se hicieron realidad, pues, ¿no? Estas imágenes corresponden a agosto del 2018. Jean-Paul Rojas, tras permanecer 3 años en prisión preventiva, sale del penal Castro tras conseguir su libertad. El tormento de Jean-Paul Rojas, aunque por entonces no lo sabía, se había iniciado el 27 de abril del 2013, cuando en San Isidro, el cambista Eduardo Carrial recibió 3 balazos tras ser asaltado por 3 delincuentes, quienes, tras arrebatarle $2.300, fugaron a bordo de una moto. Y en la moto se bajan 2 de atrás y había un tercero esperándolo en la moto. Estaban con pasamontañas, nada, así como estamos nosotros. ¿Sí? Aunque el cambista fue llevado con vida, lamentablemente moriría. Días después, específicamente el 3 de mayo, esta vez en San Luis, delincuentes asesinaron a otro cambista, Aurelio Afata. Tras robarle su canguro donde llevaba $10.000, los delincuentes huirían también en una moto. Según las investigaciones policiales determinaron que el conductor de la moto, en ambos casos, no era otro que Jean-Paul Rojas Bernal, a quien detuvieron el 22 de mayo, 19 días después del robo de San Luis. Para la policía, en el asalto y asesinato sucedido en San Isidro, existían testimonios de serenos del Lince, distrito vecino, quienes supuestamente habían reconocido la placa de la moto ya Rojas Bernal, cuando, decía la policía, 1 hora antes del robo, Jean-Paul, según los testigos, pasó sospechosamente por aquel distrito rumbo a San Isidro. Sin embargo, aquellos testigos, ya en juicio, señalaron que lo que indicaba la policía era mentira, que nunca habían visto ni reconocido ni la placa de la moto, ni mucho menos a Rojas Bernal. Incluso una sereno aceptó en audiencia que firmó documentos policiales sin revisarlos. La juez le pregunta, si usted no vio, ¿por qué usted firmó el acta sin leer? Y le responde a la juez, el policía me dijo que firme y que no me preocupe. Pero además, buscando a como dé lugar culpar a Rojas Bernal, la policía y fiscalía señalaban que en un video de cámaras de seguridad del INSE, video que luego sería visualizado en audiencia, se veía la moto conducida supuestamente por Rojas Bernal. Pero los magistrados comprobaron que eso también era mentira. Aquellas falsedades y contradicciones permitieron que en 2 juicios Jean-Paul Rojas
fuera absuelto del caso de San Isidro. Sin embargo, a pesar de ello, a lo largo de 10 años, la Fiscalía ha intentado sin éxito en 2 juicios anteriores donde ha sido absuelto, incluir y hacer pasar como ciertas aquellas pruebas falsas, como parte del segundo proceso contra Rojas Bernal, es decir, el asalto y muerte del cambista Aurelio Azfata, sucedido el 3 de mayo del 2013. El encargado instructor de este equipo número 3 de la DIRINCRI, que fue a juicio este juicio, ¿sabes lo que dijo? En presencia de esta juez, dijo lo siguiente: el atestado del 27 de abril le sirvió a usted para este caso del 3 de mayo de San Luis. Él dijo sí, es decir, él recogió toda la información. De San Isidro. De San Isidro. Por eso la rabia e impotencia tanto de Rojas Bernal como de su abogado, ya que esa información falsa utilizada en el caso de San Isidro, donde 2 veces Jean Paul ha sido absuelto, dicen no solo ha sido presentada por la Fiscalía en este tercer juicio por el caso San Luis, sino aceptada, increíblemente, por la juez directora de debate Rita Mesa Walde, como parte de las supuestas pruebas que han servido para condenar el último lunes a cadena perpetua a Rojas Bernal. No son culpables tal vez de lo que me esté pasando, pero sí son culpables de lo que están haciendo conmigo, porque me están condenando de algo que yo no fui, pero ellos no tienen nada. Y lamentablemente eso parece haber ocurrido con la jueza directora de debate Rita Mesa, cuyo voto fue uno de los 2 junto al del juez Marco Lizárraga, los cuales sirvieron para, aparentemente sin prueba alguna, condenar de por vida a Rojas Bernal. Y es que además de las pruebas falsas del caso de San Isidro, a ambos jueces tampoco les habría, dice Rojas, importado poco o nada que las declaraciones de los testigos presentados a lo largo de 10 años por la Fiscalía en el caso San Luis estén llenos de contradicciones. Una de ellas es que en un principio decían no haber visto al conductor de la moto. Luego, ante el reconocimiento fotográfico y ante la policía, dijeron que no tenían dudas que había sido Rojas Bernal, el conductor de aquella moto en la que huyeron los asaltantes. Sin embargo, ambos afirmaban que el sujeto a quien identificaron por la foto que les presentó la policía era, escuche bien, de tez blanca. Una afirmación que no tiene sustento con solo ver el color de piel de Rojas Bernal. Pero hay más. Incluso uno de los 2 testigos, que por cierto ya no se ha presentado en este tercer juicio, no solo afirmó en juicios pasados, donde fue absuelto 2 veces Rojas Bernal, que había reconocido no solo plenamente a Jean Paul, sino también decía, tras mostrarle a la policía unas fotografías, reconocer a Joel Freddy Mesa Matos, alias Chato Mesa, como aquel que disparó contra su hermano Aurelio la tarde del 3 de mayo del 2013 en San Luis, para luego huir supuestamente en la moto de Rojas Bernal. Sin embargo, por 10 años se ha demostrado que el Chato Mesa nunca estuvo el día del crimen de San Luis, asesinando a Aurelio Azfata, como afirmaba su hermano José Azfata, puesto que el día de los hechos, Chato Mesa, escuche bien, se encontraba recluido en una prisión en Argentina. Entonces, ¿cómo creerle a una persona que reconoce e identifica a un ciudadano que no estuvo aquí? ¿Cómo creer? Ese dato relevante tampoco, al parecer, pareció importarles a los 2 magistrados que votaron a favor de la cadena perpetua contra Rojas Bernal. Sobre todo, dicen, no pareció importarle a la juez ponente y directora de debate, Rita Mesa, una juez que afirman a lo largo de las audiencias solo se habría dedicado a hostigarlos. Objeción, señorita magistrada. Está concluyendo. Perdón, señor, es un comentario de la fiscal. Déjela terminar. La señora fiscal está haciendo el comentario. Déjela usted hacer el comentario. Pero no por interrumpa. igualdad de parte, señorita juez, señor, no hay igualdad. Estamos ya para terminar el juicio. Si usted lo que pretende es dilatarlo más, no sé. Pero lo que yo tengo que hacer ahora es avanzar, porque ya nos vamos de vacaciones y no pueden ser perjudicados los señores que salen de vacaciones. Mientras que ella está en su cama durmiendo tranquila, yo estoy viendo cómo resuelvo mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que ella pueda dormir tranquila? ¿Cómo puede ser posible que me condene sin prueba alguna? Un dato, cuando Rojas Bernal fue detenido por primera vez en el 2013, 19 días después del robo y asesinato en San Luis, este fue presentado junto a su moto, la cual, se puede ver, no tenía rastros de haber sufrido choque alguno, no estaba destrozada, no tenía estragos de haber sido arrollada y luego arrastrada 20 metros al quedar supuestamente debajo del carro del hermano del cambista asesinado, quien le contó en 2013 a la policía
que al ver que su hermano era asaltado, no lo pensó dos veces y embistió la moto en la cual los asaltantes pretendían huir. Ese dato tampoco fue tomado en cuenta por los magistrados, que el lunes último decidieron condenar a Jean Paul Rojas Bernal. Yo tengo 10 años viendo la manera de subsistir. Ahorita estoy pasando a la clandestinidad y sin saber cómo voy a vivir, de qué voy a comer. Me están separando de mi hijo. Yo mantengo a mis hijos, mantengo a mi madre y ahora pues están haciéndome caer el telón, pues. Así dejamos a este hombre, decidido a vivir a salto de mata, pero con la convicción de no volver a una prisión, menos de por vida, por un crimen que todo apunta, nunca cometió. Se los dije, era indignante, estupor se queda corto, solamente por esa frase que ustedes han escuchado. No, esto ya no se va a prolongar más, porque no podemos perjudicar a los que salen de vacaciones, a los que salimos de vacaciones. Y alegremente, ¿no?, condenan a cadena perpetua, a pudrirse en la cárcel a un hombre sobre el que no tienen pruebas. Y ahí está el voto en singular de uno de los magistrados de este colegiado, que señala que no hay pruebas que vinculen a Paul con el crimen o con los crímenes. No hay. Más bien, el expediente está lleno de contradicciones y Richard Apolo lo ha revisado de cabo a rabo y no ha encontrado nada. Aquí no solamente por esa frase infeliz, solamente por esa frase ya la OCMA, y no solamente la OCMA, sino la Junta Nacional de Justicia, debería estar llamando a estos jueces, investigar y saber por qué es que han fallado de este modo. ¿O será porque no quieren dar su brazo a torcer, reconocer que equivocaron, que este hombre es inocente y que simplemente tienen que absolverlo y dejar que viva finalmente su vida? ¿O es por terquedad, es por soberbia? No, francamente no lo entiendo, pero sí aquí el reclamo es que la OCMA entre a tallar y que investigue las razones de un fallo que no tiene sustento. Y espero que ese magistrado que forma parte de la sala presente la queja en contra de sus colegas. Ese único voto en singular, porque aquí se condenen por mayoría con un expediente endeble. Y este hombre ha tenido que pasar a la clandestinidad. Durante 10 años le arruinaron la vida y hoy tiene que vivir escondido. Escondido. Yo le ruego al ministro de Justicia y a la Junta Nacional de Justicia que hagan una revisión de este caso. Y que si finalmente encuentran la prueba de que Paul es